Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Aprovechar el tiempo, quiero ser hoy buen mayordomo del tiempo para que usted pueda seguir disfrutando este día. Efesios 1, 9 al 11, mira lo que dice esta poderosa palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Hay una versión que dice: nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito, diga conmigo, buen propósito, que de antemano estableció en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo nuevamente en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y estamos enseñando durante estos miércoles. He tomado, ¿verdad? Lo informé en la primera enseñanza, que hice un alto a lo que son los reyes, ¿verdad? Los reyes son importantes y los vamos a terminar porque los reyes es el entendimiento y la comprensión de lo que es la anatomía de nuestra alma. Tenemos que seguir conociéndonos para que usted pueda identificar cuáles son las causas de los síntomas. ¿Por qué me levanto los lunes de una manera? ¿Por qué el domingo dancé, hablé lengua, tengo gozo, pero el lunes ya tengo esa lucha y no puedo y no entiendo? Pues mire, no, Dios quiere que usted entienda. Dios desea que usted pueda comprender, que pueda entenderse a sí mismo y que pueda poseer todas estas emociones, para que a su vez no sean de un enemigo, un estorbo, sino que sean un aliado, que sean servidor, aleluya, de lo que estamos estudiando, que es el propósito eterno de Dios. Diga conmigo, el propósito, dígalo, el propósito, vamos a ponerlo aquí, eterno de Dios. Vamos a ponerlo aquí, el propósito eterno de Dios. Si me consiguieran el planito se lo voy a agradecer, el propósito eterno de Dios.
Y esto es importante que lo comprendamos porque no es un propósito terrenal, sino que dice que es un propósito ¿qué? Eterno, y establece para no permitir que seamos creativos. Aleluya, no lo tienes que abrir, déjalo cerrado, tráemelo para acá. Establece entonces que es un propósito eterno que no pertenece a la tierra, pero sí es influyente en lo que es en la tierra. Amén, porque nosotros estamos teniendo una experiencia humana en esta tierra y tenemos que entender cuáles son las instrucciones. Por eso es que yo he hablado mucho de lo que es el ejemplo de cuando usted es contratado. Cuando usted llega a una compañía, Manuel, y por ejemplo tú abres una compañía y de antemano tú ya has establecido lo que es el propósito de esa compañía. Pues tú dices, yo voy a crear esto y esto se va a hacer de esta manera y se va a vender de esta manera, y los empleados que yo contrate tienen que hacerlo de esta manera. Así que el empleado que tú contrates que se resista a entender lo que tú comprendiste y escribiste, pues mira, Manuel dice que lo tiene que votar. ¿Tú te imaginas, Sammy, que tú, en tu empresa allí llegue una persona y tú le enseñes, porque ya tú sabes cómo se tiene que poner una goma, cómo se tiene que trabajar? Pero no, él llega con unas herramientas diferentes, llega con un cuchillo de su casa, llega con un marrón, aleluya, y coge las herramientas que tú tienes allí para trabajar a perfección una goma y hacerlo bien. Y entonces comienza allí a marronear y comienza a usar herramientas de construcción para trabajar y restaurar una goma. ¿Qué tú harías con ese empleado? Lo bota, tú te ríes, pero va para afuera. Y lo visualice por un momento, aunque Dios, ¿verdad?, tiene misericordia, y es lo que ha ocurrido durante todos estos siglos. Estamos hablando de casi de 2024 años, en donde las personas, ¿verdad?, la iglesia ha tenido sus altas, sus bajas. La iglesia primitiva yo creo que pudo comprender esto, pero luego entonces cuando Roma entra a tomar las decisiones dentro de la iglesia, Pastor Manuel, y entonces Constantino hace los concilios, saca, eso está en la historia, dice que extrajo textos bíblicos que amenazaban la estructura de lo que era el imperio romano. Todo lo que amenazaba a Roma, él lo saca, establece concilios, nombra papas, etc. Entonces la generación entonces comienza a entrar en un letargo porque se desconecta de lo que el apóstol Pablo o de lo que los apóstoles, que tenían ya una mentalidad apostólica, les estaban enseñando, ¿verdad?, para que pudieran comprender. Y durante todos esos siglos la iglesia, ¿verdad?, sufrió, o las personas, ¿verdad?, sufren una crisis, y todo, aunque el contenido no se daña, pero sí hubo un atraso. Y esto nos puede ocurrir a nosotros hoy. Por eso es importante, y el Señor me ha trabajado en mi corazón para que yo haga un alto y comencemos a estudiar esta verdad. Yo entiendo esto hace muchos años. Lo que pasa es que yo he ido poco a poco, ¿verdad? Tú le echas un poquito de sazón, después yo le echo una papita y después una zanahoria, y después para que usted pueda ir bajando esta malanga, ¿verdad?, poco a poco, y entonces el cuerpo pueda recibir los nutrientes y podamos tener una comprensión. Así que el propósito de esta enseñanza es que podamos entender, mis amados, qué es lo que Dios tiene en mente. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? La semana pasada yo le pregunté a mucha gente que ellos imaginaban que había aquí. Y unos dijeron que había una casa dibujada, que había un carro, que había un pasaje, y comenzaron a imaginar cosas que estaban aquí escritas, hasta que pudimos entonces abrir el rollo y hubo claridad, ¿verdad?, en lo que había dentro. Y aquí hay un cuerpo, aquí está la cabeza, esto es ¿verdad?, un dibujo de lo que es el cuerpo, cómo funciona, cómo nosotros estamos dentro de lo que es el diseño de Dios, porque todo opera a base de un cuerpo. Así que un cuerpo tiene una cabeza. La iglesia tiene solamente un líder. Amén.
¿Y dónde entonces quedaron nuestros oficios? Nuestros oficios tienen que estar sujetos a nutrirse. Eso lo vamos a enseñar el miércoles que viene, porque voy a empezar a explicar lo que son los 5 ministerios, que en esencia son 4, no son 5, pero eso yo voy a estudiar, vamos a comprenderlo un poco mejor, con más calma, porque si me pongo a explicarlo ahora no salimos. Pero es importante que lo entendamos para que usted pueda entender que el cuerpo tiene solamente, diga conmigo, un líder. Y solamente una cabeza. Visualice que este cuerpo tenga muchas cabezas. ¿Qué ocurriría? Se paralizaría. No habría dirección. ¿Por qué? Porque la mano diría yo voy para acá, entonces se detiene acá y se mantienen. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que no vemos los resultados que debemos de ver en lo que es el diseño de Dios, porque todos los ministerios tienen cabezas diferentes y todo. Pero parte de lo que nos lleva a comprender el entendimiento del diseño y el propósito de Dios es que logremos, aunque lo vemos de manera natural, Pastor Manuel, y que logremos hablar una sola cosa. ¿Tú te imaginas que nosotros como cuerpo a nivel de todo el mundo logremos hablar lo mismo? Entonces yo te pregunto, ¿cómo podríamos hablar lo mismo si comenzamos a ver lo mismo? El problema es que cada persona, cada ministerio, cada denominación ve cosas diferentes de lo que ellos entienden de Dios. Pero piensen por un momento que comencemos a ver lo mismo. Si todo el mundo comienza a ver lo que hay dentro del plano, ¿qué ustedes piensan que va a ocurrir? Todos vamos a hablar y ver lo que dice el plano. Pero mientras el plano se cierra ante nuestros ojos, entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar? Usted va a hablar conforme a lo que usted imagina que está dentro del plano. Por eso es importante que podamos comprender qué Dios tiene en mente. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Porque si logramos captar o entender y ver lo que Dios está viendo, créame que nuestras vidas van a cambiar de una manera drástica, porque vamos a volver otra vez a la empresa. Tú tienes la empresa, y si tú tienes un empleado que hace lo que a ti te agrada, ¿qué tú vas a hacer? Lo vas a compensar. Piense por un momento que nosotros comencemos a hacer las cosas que están en el plano de Dios. Piense por un momento que comencemos a ver con exactitud lo que Dios tiene en mente. Vamos a traerlo otra vez a lo que es la empresa, Sammy. Tú tienes tu empresa y ese empleado llega, y entonces tú te puedes retirar de hecho y comenzar a observar el trabajo, que de hecho eso es lo que es el reposo de Dios. Cuando la Biblia habla de reposo al principio de todas las cosas, Dios estaba buscando un igual en el cual descansar sus funciones y Él deleitarse mientras Él hacía lo que a Él le agradaba. ¿Ve la diferencia de todo esto? Tú lograr que Dios pueda ver que nosotros por fin podemos hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces Él va a tener Shabbat en nosotros. Por eso es que el pueblo de Israel sufrió la situación del desierto y se quedó y murió en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios intentó reposar, que ese pueblo hiciera lo que en ese momento, ¿verdad?, era tipo y sombra, pero agradaba al Padre, porque era un proceso de protección en lo que llegábamos a la cruz, pero el pueblo se resistió. ¿Qué quería el pueblo de Israel? ¿Regresar a dónde? Regresar a Egipto, porque la mente que imagina cosas desea siempre estar regresando a Egipto. No puede ver desafíos de Dios, no puede ver lo que Dios tiene en mente, y automáticamente entonces no nos permite. El problema, Luis, de no poder ver los planes de Dios es que entonces vamos a estar construyendo cosas para tratar de hacer otras cosas, pero sin hacer lo que dice el plano. Piense por un momento que un ingeniero dibuja un plano, dibuja la casa, entonces se la da a quién, porque una cosa, el arquitecto dibuja, pero ¿quién construye? ¿Un qué? Un contratista. Visualice por un momento que yo le doy a ella, porque ella es el contratista que va a construir la casa, pero ella decide mantener los planos y comenzar a construir la casa basado en lo que ella piensa que está dentro del plano. ¿Qué va a ocurrir con esa casa? ¿Qué va a ocurrir con esa casa? Va a ser una mala edificación. Y le digo esto para que usted pueda comprender por qué lo que es el sistema de personas que integran la iglesia. Porque tenemos que entender que la iglesia está en victoria, porque la iglesia es el diseño de Dios. Eso no ha cambiado.
Dios no ha cambiado lo que Él tiene en mente. Por eso Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Busca a alguien y dile: Dios no ha cambiado. Yo voy a buscar a Manuel y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Pero nosotros, como ponemos a correr nuestra mente, comenzamos a imaginar cosas y comenzamos a hacer cosas. Pero le pregunto yo, ¿nosotros aspirar a hacer cosas o de mejor debemos aspirar a hacer lo que dicen los planos de Dios? Porque de lo que estoy hablando es de la voluntad de Dios que está escrita en esos planes, en esos planos, que Él ya la dibujó, ya Él desde antemano. Eso es lo que la Biblia dice, que la iglesia no habla mucho de este tema, de la predestinación, pero cuando este texto dice que Él predestinó todas las cosas, no fue que usted está predestinado a vivir la vida loca y como quiera va a ser sabio, no se trata de eso. A lo que se refiere es que Él predestinó el diseño que sí funciona. Desde el principio de todas las cosas, lo que Dios tuvo en mente funciona a perfección. Ahora bien, hasta que nosotros no podemos comprender, hasta que sigamos resistiéndonos y mantengamos la gomita en lo que es el plano, vamos a seguir edificando cosas. Y lo voy a hablar ahorita, es lo que yo quiero hoy basar esta enseñanza. Vamos a ver por encima lo que es el evento de la Torre de Babel. Porque la Torre de Babel nos enseña cómo esa raza humana que comienza a producir y Adán se convierte en padre. Ya Dios no era padre de la raza humana, ahora era Adán. Pero eso era un antidiseño y comienza a haber problemas. Tanto así que luego de la Torre de Babel se da un sinnúmero, y antes de la Torre de Babel Dios decide resolver el problema inundando todo el mundo, ¿verdad?, con aguas y estableciendo lo que es el arca, que el arca es como una cruz en aquel momento, tipo y sombra de la cruz futura, porque el arca salvó una familia y salvó animales. Así que así como hoy la cruz nos ha salvado a nosotros, porque la cruz está entre medio, es un antes y un después, y nosotros al pasar por esa cruz automáticamente pasamos, entonces hemos nacido con una genética de arriba, aleluya, y podemos tener la capacidad de entender y comprender lo que dice el plano. ¿Entiende? Esto no es un capricho, esto es algo que vuelvo y lo traigo al ejemplo de la empresa. Piense por un momento que nosotros, así, si usted tiene una empresa, nosotros sigamos tratando de entrar en la empresa de Dios, en la idea de Dios, y decirle: no, yo voy a seguir trabajando a base de mi imaginación. Entonces, lo que requiere herramientas especializadas para construir, para reparar una goma, pues no, yo quiero usar lo que usa el carpintero. Para resolver el problema de la goma, voy a usar un serrucho. Y es lo que esto, mire, da gracia, pero la realidad es que la gente o las personas que no pueden entender o ver cómo Dios está viendo las cosas, entonces usan un serrucho en aquello que requiere un parcho o requiere, ¿cuáles son o una inyección? Visualice por un momento. Y Dios desea que nosotros nos especialicemos y podamos tener certeza en esta realidad. ¿Ven? Hasta ahí podemos comprender. Mira, hablé tanto que se me trancó la computadora. Gloria al Señor. Muy bien. Y cuando miramos, ¿verdad?, lo que es la escritura, vemos el caso de Babel, donde ellos imaginaron una torre. ¿Por qué imaginaron una torre? Porque ellos quisieron crear algo como un punto de encuentro visible. Pero en el diseño de Dios nunca hubo una torre. Nunca hubo una torre como punto de construcción y encuentro, sino que en la mente de Dios lo que existía era una nación o una raza divina donde Dios se viera a sí mismo. Y voy a hacer un alto para explicar esto, porque si usted evalúa los primeros días de la creación, ¿qué Dios creó? Dios creó, separó la luz del agua, la tierra, las plantas, los animales, los gigantes marinos, todas estas cosas. Pero cuando Dios mira todo lo que Él habría creado, Él no se vio a sí mismo en las cosas creadas, porque nada de lo creado tenía la imagen de Él.
Y entonces es en su último momento, antes de entrar en el reposo, es que entonces dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra ¿qué? Semejanza. Y se le dan unas instrucciones particulares, y el propósito fundamental de estas instrucciones era para que se generara, si Dios te crea, vamos a pensar que es usted el que está siendo creado, y Dios le dice: mira, tú te vas a multiplicar con este diseño en toda la tierra. ¿Qué usted piensa que Dios está buscando? Dios está buscando verse, porque esa creación se iba a multiplicar y iba a llenar toda la tierra. Así que lo que Dios estaba buscando en la creación de Adán, cuando en ese momento era perfecta, porque cuando Dios crea a Adán, ¿verdad?, dentro de ese cuerpo, la idea de Dios era varón y hembra, era una idea. Después hay una separación y Dios saca esa parte, saca a Eva. Por eso es que Él se asombra y dice: esto es mío. Entonces yo me conocí a sí mismo, Él conocía a Eva dentro de sí, porque Eva y Él eran una idea de Dios, y Él estaba claro en esa idea. Pero cuando ellos, aunque ellos eran perfectos, ellos no quisieron acoger el plan A de Dios. ¿Cuál era el plan A de Dios? El plan A de Dios era que ellos tomaran del árbol de la vida, que en el Nuevo Testamento entonces podemos comprender que el árbol de la vida, ¿quién era? Cristo. Entonces Cristo estaba ¿dónde? Cristo estaba ¿dónde? Vamos, dígalo, porque es importante que entienda esto. Si Cristo es el árbol de la vida, y el árbol de la vida estaba allí en el huerto con Adán, Cristo estaba ¿dónde? ¿Estaba dónde? Dentro del huerto. Así que el Adán, Dios crea a Adán y a Eva en un estado de perfección. Lo mismo que nos ha ocurrido a nosotros, hemos sido recreados. Ellos son recreados, tienen la imagen, tienen semejanza. Y entonces, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el próximo paso que debían tomar Adán y Eva? ¿Cuál era? Debían comer del árbol de la vida para crecer en esa perfección. Pero ¿qué ocurrió? ¿De dónde comieron? ¿Qué escogieron? Ellos que escogieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que no confiaron en ese plan A de Dios, en donde ellos iban a comer de ese árbol, se iban a comer a Cristo, se iba a dar un crecimiento. Mire, si usted comprende esto desde como yo se lo estoy explicando, se le va a hacer fácil entender todas las cosas que Pablo nos está explicando. Crecimiento, hasta la estatura, hasta el conocimiento, hasta todo este tipo de perfección. Era lo mismo que se requería de Adán, pero él rechazó eso, y entonces comen del árbol del conocimiento, y entonces se da una desconexión, pierden la imagen, pero se quedan con la semejanza de Dios. Y entonces todo ese proceso, hay que ir a profundidad, ¿verdad?, de qué ocurrió, porque no dice pero dice, cuando estudiamos la Torah, dice que entre el suceso en donde Adán y Eva son sacados del Edén, porque fíjese que Dios dice: vamos a sacarlos, ¿por qué? Porque la condición solamente de semejanza, sin la imagen, iban a extender la mano, iban a comer del árbol de la vida de Cristo. ¿Y que usted cree que iba a ocurrir? Y se iba a dar un desastre, porque Cristo, ¿verdad?, se iba a multiplicar, y esa vida o esa mala vida se iba a quedar en un nivel de eternidad sobre la tierra. Y Dios dice: no, vamos a guardar, el hombre tiene que salir del mundo, etc. Cuando esto ocurre, entonces se da lo que es ¿verdad? Esa es la primera. Lo que Dios pretendía era que se diera esa iglesia. Eso era una iglesia. Adán era responsable de multiplicarse, así como nosotros somos responsables de multiplicar el cuerpo o multiplicar las personas a través de todo el mundo. Porque el diseño no ha cambiado. Dile a alguien: el diseño de Dios no ha cambiado. Es lo mismo, es la idea, las instrucciones de Dios de multiplicarse. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios? Multiplícate, llena la tierra. Todo. La iglesia no tiene las mismas instrucciones, solamente con otras palabras. Es lo mismo, no ha cambiado. Y esto debemos de comprender, porque si no vamos a pensar que hay un Dios diferente en el principio al Dios que hoy nosotros le servimos. Así que Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Y ahora se da entonces con la semejanza, se da entonces como si fuera una segunda raza, ¿verdad?
solamente que ahora Adán y Eva pasan a ser padres de esa raza. Y esa es la humanidad que comienza, ¿verdad? El proceso de todo lo que pasó. Ahí se da el arca, etc. Todas estas cosas es lo que empieza a multiplicarse la maldad. Porque el diseño perfecto de Dios era que Él mismo fuera el Padre de toda la creación. Pues entonces el hombre no, yo quiero gobernarme con mi conocimiento, yo quiero hacer las cosas por lo que yo sé, porque ya yo comí del árbol y yo entiendo cómo tienen que ser las cosas. No nos es parecido esa naturaleza que lucha dentro de nosotros, porque eso es lo que Adán pretendió cuando él come del conocimiento del bien y del mal. Y entonces ahora se da, la humanidad comienza, pero los padres de esa humanidad, de esa raza, ya entonces eran Adán y Eva. Pero el plan y el diseño de Dios no había cambiado, porque en el huerto, allí Dios le dijo a la serpiente que iba a venir una simiente que iba a destruir, iba a romper ese gobierno adámico. Y entonces es lo que se da entonces cuando viene Jesús, el vientre de María, etcétera, y todo ese proceso, ¿verdad? Que eso es otro estudio. Entonces se deshabilita a Satanás, ¿verdad? Se dice que entonces es despojado, es expuesto, es desarticulado y pierde. No estamos hablando de inexistencia, estamos hablando de que quita toda autoridad que el primer Adán le dio. Jesús estableció que toda autoridad le fue dada arriba y le fue dada abajo. No, Satanás no tiene ningún tipo de autoridad. Y esto es importante que lo entendamos para que podamos comprender que hoy nuestra batalla no es porque usted no tiene una lucha con alguien que está por debajo de usted. Ok, déjame ver cómo o sea, usted no puede conceptuar una lucha. Puede ser influyente, pero un enemigo que esté por debajo de usted, en donde usted tiene la autoridad y él no tiene autoridad, no se convierte en un gran problema para usted. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? ¿O usted quiere seguir poniéndole al diablo la posición de que es el segundo Dios, todas esas cosas? Porque tenemos que decir la verdad. Está desarticulado, fue destruido, fue deshabilitado y fue exhibido, dice la Biblia. Exhibido como un derrotado. No tiene autoridad. La autoridad la tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Se entiende eso? Así que luego de comprender esto, entonces lo que sí y a lo que sí nos enfrentamos es contra el antidiseño que dejó ese gobierno, porque aunque él no tiene autoridad, hay todavía una raza en el mundo que todavía no ha sido recreada ni ha nacido de nuevo, y entonces va aumentando ese diseño mental y esas ideas que todavía quedan adámicas, y contra eso sí nosotros tenemos una gran lucha. Que aunque lo generó esa simiente, ¿verdad?, del enemigo, hoy nosotros sí tenemos. ¿Por qué? Porque estamos luchando. Cuando ponemos a nuestros hijos en la escuela, ¿contra qué estamos luchando? Contra diseño, contra ideas, contra personas que están tratando de dibujar en la mente de nuestra generación cosas que están bien alejadas de lo que es el diseño original de Dios. Y todo eso nace de esa realidad. Así que contra eso sí nosotros tenemos una responsabilidad, porque ellos están generando pensamientos, ese diseño está generando pensamientos contra la fe, contra la iglesia. Pero a que usted no sabe que Dios está generando también su diseño a través de personas que están naciendo de nuevo, que están renovando su entendimiento y tienen la responsabilidad entonces de gobernar y ejercer desde la revelación ese reino. Le explicamos la semana pasada que ahora no es algo ocular, sino algo interno. Que sí hay frutos, claro que hay frutos, pero primero se da un reino en forma de semilla, crece dentro de nosotros, es una simiente que produce poderosos resultados. Hasta aquí, ¿estamos claros en eso? Pero entonces cuando Israel entra a Egipto, todo eso, como quiera, Dios siempre, y por eso ve que cuando Israel sale de Egipto, el Señor trató de
de llevarlos a aquel monte, no sé si sabe la historia, y en ese monte le dice a Moisés, dile que se preparen, que estén 3 días, que yo voy a descender, que yo voy a hablar la Torá, detrás de la Torá, por eso la estoy mirando, vamos, porque tengo ornamentos y tengo unas vestiduras, etcétera. Pero cuando Dios comienza en el 3er día a tratar de hablar con esa naturaleza adámica, ellos no quisieron, y entonces ellos le dicen a Moisés que te hable a ti, pero que no me hable a mí, que no nos hable a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la escritura que ellos le dijeron, nos va a matar. A Adán no se resistía, porque donde Dios entra, donde su palabra entra, hay muerte a esa naturaleza. Y entonces esa resistencia que tiene este pueblo de no querer oír directamente a Dios, quisieron perpetuar el sistema religioso, y le dicen entonces, porque la voluntad de Dios, mi amado, es hablarle a cada uno de nosotros individualmente. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Y entonces ese fue el diseño, eso no cambió, pero el pueblo de Israel lo rechazó y le dijeron, no queremos que nos hable, no queremos que nos hable porque nos va a matar, queremos entonces que tú nos sigas hablando, que te hable a ti. Y entonces se perpetúa un sistema religioso hasta que se da, pero hasta ese momento los padres de esa generación, y por eso es que siempre tenían problemas, exceptuando personas que lograron un entendimiento, se esforzaron en una forma natural y lograron comprender, ¿verdad? Como David, que a pesar de sus debilidades lograba. Y Dios, cuando se refiere a David, que dice que era conforme a mi corazón, como una persona con una historia tan sangrienta, Dios se refería, porque él pudo lograr ver y él se asimiló a esa realidad, y Dios se agradaba a pesar de la lucha adámica que pudo haber tenido, de los errores que cometió, de todas las mentalidades que tenía David, pero en su corazón estaba dispuesto a ver y oír. Y por eso es que entonces al final, el último verso de la Biblia, del Antiguo Testamento, cuando usted lee Malaquías, dice que sería restaurado, ¿qué? El corazón de los hijos con el, diga, ¿cómo es? Eso no se refiere a la realidad biológica de los padres. Se refiere a que Dios iba a restaurar el diseño original de cuando Él era el papá directo de Adán. En donde Él le hablaba, en donde Él le daba las instrucciones, Él las seguía. Adán veía lo que había en el plano y no había ningún tipo de problema. Y entonces es lo que se establece después de todo esto. Ahora bien, es importante, bueno, voy a compartir 2 textos bíblicos para que usted pueda entender, porque luego de la cruz entonces nace la raza donde nosotros estamos, que es la iglesia de Cristo. Como Cristo pudo lograr llegar a la cruz, alcanzar, entonces se da lo que es un reino de sacerdotes, un reino en el cual nosotros, es una nación, amén. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó, ¿de dónde? De las tinieblas. Así que esa palabra, vamos a poner ahí y vamos a mencionarlo, de la ignorancia. Porque el hombre que no logra recrearse en la realidad del nuevo nacimiento, vive en ignorancia. Y esa palabra, cuando usted lea siempre tinieblas, es como un texto bíblico que yo traje la semana pasada en una de las predicaciones, que comencé el proceso de cómo Dios nos saca de la cárcel y nos expone a la luz. Amén. Por eso es que nosotros, dice la Biblia, que fuimos trasladados de la potestad de la ignorancia al reino de la luz. O sea, de donde no sabíamos a una realidad en donde ya no tenemos excusa, tenemos la sabiduría. Y la Biblia dice que tenemos acceso, Sharon, a todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Esto es importante que lo entendamos, para que no tengamos ninguna razón para no ser certeros, para no ser obedientes, para no entender. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿dónde? En ellas. La versión viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios,
Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que todo lo que tiene que ver con nosotros ya fue confeccionado. Nosotros no somos creadores dentro de lo que es la realidad de Dios de ningún propósito. Ni Dios tiene un propósito con nosotros. Se fueron los amenes, ¿eh? Ni Dios tiene un propósito con nosotros. Sé que suena fuerte y parece antibíblico, pero Dios no tiene. Dios tiene un oficio y una asignación muy diferente, porque en lo que tiene que ver y lo que concierne a este reino hay un solo propósito. Y cuando dentro del cuerpo la gente piensa que Dios tiene algo con ellos particular, ahí es donde comienzan a levantar las casitas, las ideas, a elevarse, se piensan que están por encima de los demás. Así que nosotros sí tenemos una asignación dentro. ¿Cuál puede ser su asignación? ¿Cuál puede ser su oficio? Pues en el cuerpo de Cristo, pues a lo mejor usted es dedo, o a lo mejor usted es pie, o a lo mejor usted es un ojo, pero ni el dedo, ni el pie, ni el ojo tienen mente, no tienen liderato, obedecen lo que el cerebro les ordena. Así que el cuerpo humano se nutre de lo que usted ordena desde acá arriba. Visualice que usted se quiera rascar la espalda y la mano lo envía a rascarse acá abajo. Visualice por un momento. Simple, mis amados, y yo sé que esto parece simple, pero estamos operando de esta manera sin darnos cuenta, porque cuando operamos en tinieblas, cuando operamos en ignorancia, no podemos comprender que esto es un cuerpo, Pastor Manuel, que se nutre estrictamente por la cabeza, que es Cristo. Y entonces, pastor, ¿cómo logramos esto? Por la fe, simple y llanamente. La mano, el dedo, los ojos, la boca, la lengua, todos los miembros tienen que en fe ver y recibir lo que la cabeza está viendo. Simple, esto, si entendemos esto, vamos a tener menos problemas. Vamos a poder caminar sin estorbo. No vamos a poner más resistencia, porque vamos a seguir creciendo de manera coordinada y vamos a alcanzar un nivel poderoso y vamos a poder comprender, mis amados, las instrucciones que hoy siguen siendo las mismas. ¿Cuáles son las instrucciones, pastora Iliana? Dice señorial, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, es lo mismo que se le da hoy a la iglesia. Pero la iglesia que no, las personas que integran la iglesia que no pueden entender esto, van a pensar que tienen un propósito distinto al propósito de Dios, van a pensar que tienen exclusividad. Pero usted piensa que un miembro de su cuerpo tiene exclusividad. Se nutre del cuerpo, y si usted lo saca del cuerpo, se pudre, se daña. Se tiene que mantener para que sea funcional, y lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos que mantenernos, pastora Mayra, conectados al cuerpo para nutrirnos de la cabeza, que es Cristo. Ahora bien, ¿cómo le llamamos a las cosas que logramos en lo natural? Ese resultado son añadiduras. Ese resultado de estar, una vez usted está en Dios, una vez usted entiende el diseño de Dios, una vez usted entiende que pertenece a un cuerpo, que tiene un líder, que tiene una cabeza, automáticamente, como yo le dije ahorita, si usted tiene un empleado que hace lo que a usted le agrada, usted lo va a compensar. Y lo mismo ocurre cuando agradamos. ¿Qué es lo que ocurrió entre Cristo, o entre Jesús y el Padre? La recompensa fue que le entregó todo al Hijo. ¿Por qué? Porque logró alcanzar y logró las expectativas del Padre. ¿Cuáles eran las expectativas del Padre? Que pudiera llegar a la cruz, que pudiera ofrecerse en sacrificio, porque el Padre lo que quería era recuperar la comunión que él tenía con el primer Adán. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que no creyera, esa palabra amó al mundo, uno de los significados de mundo, entre muchos significados que tienen, es armonía. Entonces esa palabra mundo usted la puede en confianza sustituir y decir porque de tal manera Dios amó. Y la palabra amó también tiene otro significado, dice que extrañó la armonía. ¿Qué armonía extrañó Dios? La armonía que existía entre él y su bebé, entre él y su hijo. Y esa era la expectativa. ¿Cuál era la expectativa que tenía
Dios con Adán, que Adán pudiera en esa perfección que tenía, esa imagen, semejanza, pudiera comer del árbol de la vida y pudiera crecer. Esas eran las expectativas de Dios. Y lo mismo ocurre hoy. Nosotros tenemos que alcanzar, entender. Por eso el caso de Babel, Dios desciende. ¿Por qué? Porque Babel no, cuando leemos esa porción bíblica, vamos a ver que lo que ocurre ahí no estaba conforme al diseño de Dios. ¿Por qué? Porque la mente que no logra ver lo que Dios está viendo va a estar imaginando qué es aquello que debe construir. Y entonces ahí, si yo te pregunto hoy, si yo le pregunto aquí a dos o tres, posiblemente cada uno de nosotros, si nos preguntamos y contestamos con honestidad, cada uno de nosotros tenemos nuestras torres de Babel. ¿Por qué? Porque cuando no logramos ver y entender lo que Dios está viendo, vamos a construir nuestras torres de Babel. Oh, pastor, pero ¿cómo usted me va a decir eso? Sí, evalúa para que tú veas, porque todo lo que se constituye como un sustituto de lo que Dios quiere, entonces no pueden haber sustitutos. Cuando Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, no te harás imagen, a lo que se estaba refiriendo es que no podía haber sustituto en su mente entre Él y su creación. Entonces, hoy yo te pregunto, ¿qué tú tienes, qué estás viendo ahora mismo que te produce cierta seguridad? Esa es tu torre de Babel. ¿Qué has levantado que te produce un nivel de seguridad? Esa es tu torre de Babel. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Están en línea con Dios o están en línea con tus intereses, con tu comodidad? Y yo le hablo así, mis amados, porque es importante. Esta palabra tenemos que entenderla porque una de las cosas más importantes del propósito eterno de Dios es que logremos, porque el propósito eterno de Dios, esto es simple, amado. Yo sé que hay gente a lo mejor que dice, Dios mío, porque yo no logro entender. Ok, el propósito de Dios, si lo voy a poner aquí, ¿cuántos saben lo que son expectativas? ¿Cuántos saben lo que son expectativas? ¿Cuántos tienen expectativa aquí? Expectativa es alguna idea que tú desarrollas acerca de lo que tú entiendes, pues tú tienes algo. Tú dices, esto va a producir eso. Eso es tu expectativa. Ahora bien, Dios tiene una expectativa. Dígame cuál. La iglesia de Jesucristo, que anuncie las buenas obras, que poble toda la tierra, porque hasta la tierra y la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que esa es una de las grandes expectativas. Cuando hablamos de propósito, entonces estamos hablando de ¿qué? Expectativa ¿de quién? De Dios. No es mi expectativa, porque mi expectativa me va a conducir a todo menos a Dios. Ese es el problema de nuestras expectativas personales, porque nuestras expectativas personales las vamos construyendo por dos razones. Las vamos construyendo a base de lo que hemos experimentado en la vida natural y a base de todo lo que nos ha adoctrinado y ha metido un montón de ideas dentro de nosotros, y nosotros vamos levantando o creando un Dios que no es Dios. Ahora bien, Dios tiene una expectativa y es el propósito eterno de Él. Y es lo que nosotros logramos entender, y esto lo vamos a entender a base de la fe, porque la fe, más que algo para calmar nuestras necesidades, que sí nos ayuda a trabajar con nuestras necesidades, pero inicialmente la fe es la capacidad de poder ver las expectativas de Dios. Si yo le pregunto hoy, yo te pregunto, ¿verdad? Déjame ver, cógela a alguien. Eda, yo te pregunto a ti y te digo, Eda, ¿tú me puedes certificar aquí que tú estás viendo lo que Dios está viendo? ¿Qué tú me contestarías? Yo no me contestaría, yo no me atrevería a decir que sí, pero que tú, si me haces la pregunta, ninguno puede decir que sí, porque estamos en proceso. Estoy hablando de poder ver con claridad, porque la gente no quiere ver la expectativa de Dios, porque la expectativa de Dios va a producir la realidad de que posiblemente estamos haciendo todo menos lo que le agrada al Padre. Estamos envueltos en muchas cosas, pero no que Dios quiere que estemos envueltos. Y estamos como el empleado que está entretenido con otras cosas, pero no está agradando
al jefe o al presidente o al dueño de esa compañía. ¿Por qué? Porque llega a la compañía a hacer lo que le da la gana basado en lo que él entiende de cómo se tienen que hacer las cosas en esa compañía. Y cuando lo traemos a la realidad del reino de Dios, visualice cómo Dios nos ve cuando creamos muchos propósitos, entonces los traemos a Dios para que los bendiga. Pero créame, Dios no está obligado a bendecir una idea que no se nutra del propósito eterno de Dios. A lo mejor usted va a lograr muchas cosas, usted puede levantar graneros, construirlos, pero al final todo eso se queda en la tierra. ¿Y de quién será? ¿Cómo es que dice la parábola? ¿De quién será todo lo que es levantado? No, pero yo me fatigué, lo construí, yo lo levanté porque tenía miedo, ahora lo tengo acumulado, tengo esto. Pero al final, ¿que nos hace falta? Claro que nos hacen falta unas cosas, pero tenemos que clasificarlas. No poner eso como nuestra expectativa. Diga conmigo, mi expectativa debe ser la de Dios. Porque cuando nuestras expectativas no son la de Dios o no van alineadas a lo que está en el plano, diga conmigo plano, esto lo vamos a repetir muchas veces, si no está conforme al plano de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a imaginar, porque todo lo que no entendemos de Dios, lo vamos a imaginar. La mente es así porque la mente no fue hecha para entender a Dios. La fe dentro de nosotros, que lo discutí, lo compartí, ¿verdad? En la primera clase Miguel me dijo, pero pastor, de manera milagrosa Dios usa un sentido natural para que entre la fe y se despierte un sentido espiritual. Y eso es un milagro, eso es un misterio, como muchas cosas que podemos hablar ahora y Sharon, no las vamos a entender de manera natural porque el hombre natural no puede comprender las cosas que son del espíritu. Y por eso entonces que se da lo de Babel, porque esta gente no logró captar, no logró entender. Y mira lo que dice Génesis 11, y con esto finalizamos la clase. Y dijo Jehová, 11:6, Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Imagínense el poder de la voluntad que tenía esta gente. Estaban ya decididos en hacer algo, pero en hacer algo que no estaba conforme al ¿qué? Al diseño de Dios. Tráigalo a su realidad, que posiblemente hoy usted está tratando de que se dé algo que no está conforme al diseño de Dios. Porque esto es lo que yo hago, yo traigo la palabra, pero no la traigo más que traerla como un dato histórico que está ahí. La palabra es espíritu. Y tenemos que ver cuál es la enseñanza espiritual. Tenemos que salir de este lugar, y a los hermanos que nos están viendo y amigos que nos están viendo, tenemos que asegurarnos que no estemos haciendo algo, que estemos siendo tercos, y hemos dicho, lo voy a hacer. ¿Cuántos errores no se comete o cometemos por tener corazones tercos, por el orgullo? ¿Cuántas relaciones, matrimonios, familias se rompen porque se proponen, yo voy a hacer esto, porque voy a levantar esta torre, y el orgullo los mata, porque el orgullo destruye el corazón, y el orgullo nos desenfoca de lo que es la expectativa de Dios, y creemos que somos un cuerpo dentro del cuerpo de Cristo, y creemos que podemos tener una mente carnal que nos nutra, cuando tenemos la mente de Cristo, que debe traer ese diseño, debe meternos esa expectativa dentro de nosotros, para poder entonces enfocarnos en el blanco de la soberana vocación. Pero cuántas cosas usted posiblemente hoy, vamos a hablarle, ¿verdad?, a las personas, porque no creo que ustedes tengan ese problema, es broma, todos tenemos que evaluarnos, hacer esa evaluación. Cuántas cosas, Pastor Miguel, no estamos y nos hemos puesto y queremos hacerla aunque cueste lo que cueste. Y ahí es donde vienen luego los grandes lamentos, porque son errores. Por eso Dios dice, esta gente no la va a parar nadie, porque no hay quien detenga a Adán, no hay quien detenga esa naturaleza viciada, no hay quien la detenga. Y la naturaleza viciada es la que destruye todo, relaciones, matrimonio, todo, porque se suma ahí el orgullo, la altivez, ideas, tantas cosas que llegan y nos proponemos y no hay quien pare. Entonces Dios dice, particularmente en esa escena, dice versículo 7, ahora pues descendamos y ¿qué? Versículo 7, Ronnie, descendamos
y confunda. Dios mismo dice, vamos a confundir esa gente. Vamos a confundirlo. Y a veces, muchas cosas, y esto es importante que lo traigamos a nuestra realidad, porque a veces Dios nos está dando buena palabra, Dios nos está dando buen alimento, buena dirección, pero como dentro de nuestro corazón estamos decididos a hacer otras cosas fuera del diseño de Dios, entonces el martes, el lunes, ay pastor, yo me siento como que confundido, me siento vacío, me siento... Porque posiblemente estamos levantando una torre dentro de nosotros y nos hemos propuesto para que nadie nos detenga. Nos cueste lo que nos cueste. ¿Qué torres hoy tú estás levantando? ¿Qué confusión hoy te está gobernando? Posiblemente es una torre de Babel. ¿Qué sentimientos tú tienes? ¿Qué desánimo hoy? El domingo estabas gozoso, ya hoy estás desanimado. ¿Pero por qué? Pero pensamos, ¿será esa la voluntad de Dios? Dios nos quiere así todo el tiempo, que tengamos esos ciclos, que experimentemos los mismos síntomas y los mismos síntomas. Porque tenemos que ir, Sammy, a la raíz de los problemas. Esta palabra que yo trato de introducir en esta casa, en el corazón de ustedes, es una palabra para que se prenda esa luz dentro de nosotros y nosotros podamos ver las causas de por qué nos sentimos así, de por qué experimentamos ciertos sentimientos, de por qué tenemos estos pensamientos. Yo te pregunto, ¿qué torre estás levantando? Porque si estás levantando una torre que no está conforme a la expectativa y al diseño de Dios, siempre porque quieres levantarla, porque eso te da seguridad, porque es lo que tú entiendes que se tiene que hacer. ¿Cuántas personas dentro del cuerpo de Cristo se mantienen tercos? Porque de lo que habla aquí es de terquedad. Dios dice, esta gente está tan terca que vamos a bajar. Él se habla a sí mismo y vamos a confundir ese antidiseño, porque eso era un antidiseño. Porque la orden de Dios nunca ha cambiado. ¿Cuál era la orden de Dios? Era que se regaran sobre toda la tierra, poblaran toda la tierra. Pero ellos entonces levantan la torre, porque las torres que levantamos, ¿verdad? Y vamos a traerlo a nuestra realidad, producen una seguridad de que si algo no nos falla, regresamos a la torre. Este pueblo, ¿qué es lo que dice? Ahora pues, vamos a levantar esta torre. Cuando usted lee el contexto de esta historia, porque si pasa algo, vamos a este punto, podemos cumplir, mire esto, la enseñanza espiritual, vamos a cumplir a medias la voluntad del diseño de Dios, pero si no nos va bien allá, vamos a regresar a este punto y nos vamos a encontrar aquí. Eso es lo que se constituye una torre de Babel en nosotros. Vamos a servir a Dios a media. Por eso es que vemos a las personas que están medios comprometidos, medios consagrados, medios. ¿Por qué? Porque la gente opera en esta realidad. Tienen sus torres levantadas. Entonces quieren lo mejor de Dios, pero no quieren entregar lo mejor de ellos a Dios. Es simple, mis amados. Queremos las cosas a media. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo miedo que tuvo Israel cuando se acercó al monte. No sea que nos mate Dios y voy a tener una relación a media y que el pastor me predique, pero cualquier cosa él está ahí, entonces yo acá y allá, y todas estas cosas tenemos que verlas. Y no piense que estoy hablando solamente de congregarnos, estoy hablando de todo, porque la relación que usted tiene con Dios no tiene que ver con este lugar. Tiene que ver con sus 24 y sus 7 días a la semana y con sus 365 días al año. Esto es más profundo que usted venir un domingo, usted venir un miércoles. Usted viene aquí un domingo y un miércoles a escuchar a su pastor porque usted tiene un sentido de responsabilidad y usted quiere seguir comprendiendo el propósito de Dios. ¿Qué Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere y piensa de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque se trata de una voluntad. Nuestra lucha, mis amados, hoy sigue siendo una batalla de voluntades. Yo quiero hacer mi voluntad, pero Dios quiere que hagamos su voluntad. Por eso hasta nuestra oración debe ir alineada a eso. ¿Qué es lo que? Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Así, como estamos hablando de una batalla de voluntades. Y todo la caída del hombre, todo el gobierno de Satanás en el antiguo pacto, todo ha generado entonces unos antidiseños. Y nosotros como iglesia tenemos que edificarnos. Y usted cuando viene aquí y se congrega, lo que está es edificando su fe.
está aumentando más el ojo, está encendiendo una luz para que pueda ver con claridad. Amén. Mire lo que dice el versículo 7 y ahora sí que terminamos. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Lo demás es historia. Lo demás es historia. Usted ha leído esa historia y usted sabe que se tuvieron, porque decir algo, escúcheme bien esto y con esto termino, me voy a quitar delante de ustedes. Lo que usted no entienda por revelación, lo va a tener que entender por trituración. Usted decide. Lo que no entienda en la casa del Padre, tendrá que entenderlo en la casa de los cerdos. Todo lo que un hijo de Dios no logra comprender sentado aquí con comodidad, tendrá entonces que entenderlo en la casa de los cerdos, y allí va a tener que volver en sí. Entonces yo le pregunto, ¿Dios quiere que usted comprenda en la casa de los cerdos, o usted prefiere entender el corazón del Padre, que lo quiere adiestrar, enseñar en este lugar para que usted pueda manejar todas las situaciones con la mente y el diseño de Dios? ¿Cuántos dicen amén con eso? ¿Qué es lo que preferimos? ¿Qué es lo que debemos aspirar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues yo, si usted me pregunta a mí, yo prefiero entonces entender en la casa del Padre como estamos aquí. Por eso yo les felicito, les honro. También doy gracias al Señor por todos los hermanos que están conectados y pueden entender esta palabra, porque el propósito eterno de Dios es una de las cosas más importantes que debemos comprender. Amén. Y vamos a seguir enseñando quizás algunos miércoles más. La semana que viene vamos a hablar, para que usted vaya leyendo este capítulo, Éxodo 33, y vamos a ver, porque usted pueda comprender que Dios no ha cambiado. Moisés le pidió a Dios que le enseñara sus caminos. En este capítulo comienza Moisés, ¿verdad? Se dan unos reclamos de la presencia. Dios le dice, va a ir el ángel, yo quiero la presencia, etcétera. Pero también se da una comprensión, y Moisés le pide a Dios que le enseñara sus caminos. Ahora, la palabra camino tiene que ver con los pensamientos de Dios. Pero hay algo particular que ocurre, que lo voy a enseñar la semana que viene, es que Dios sí le permitió ver, pero le permitió ver su pasado. Él quería ver el rostro de Dios. Y lea ese capítulo para que pueda entender la clase la semana que viene. Él quería ver el rostro de Dios, pero Dios no le enseñó el rostro, porque Dios no tenía que enseñarle su presente, Dios tenía que enseñarle su pasado, porque para que usted pueda comprender a Dios, debe entender el pasado de Dios. Y Dios pasa, escóndete entre la peña, y dice que pasó, pero le enseñó las espaldas. Ahora, yo voy a explicar que ese término de las espaldas de Dios, hay una explicación rabínica que yo la voy a traer la semana que viene para que usted pueda entender, porque lo que Moisés pudo ver fue el pasado de Dios. Por eso Moisés puede escribir con precisión el libro del Génesis, porque lo que hizo Dios, aunque Moisés no estuvo en la creación, Moisés vio, porque la creación la pudo ver en el pasado de Dios. Amén. Así que denle un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies.